Yo soy la doctora Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos. La dirección está a cargo del estudio de los fenómenos de origen antrópico, químico-tecnológicos y sanitario-ecológicos, y tiene a su cargo la operación permanente del Atlas Nacional de Riesgos. Siempre les comento, estamos orgullosos de esta herramienta que pues es pionera y tiene muchos años de haber iniciado su desarrollo y su formación. Empezó el Atlas siendo un documento escrito y fue evolucionando hasta ser ahora pues una plataforma informática que van a ver todo lo que contiene actualmente, más de 13,000 capas de información, sobre todo el territorio nacional, que eso es lo importante de este Atlas. Tratamos de cubrir los 32 estados de la República con los 2,469 municipios hasta el marco geoestadístico del INEGI del 2020. Y nada más aquí para puntualizarles que el Atlas tiene un fundamento legal, corresponde de acuerdo con la Ley General de Protección Civil en su artículo 19, es una competencia de la Coordinación Nacional a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el mantener en operación y actualizado el Atlas Nacional de Riesgos para que éste sirva de referencia en la elaboración de políticas públicas y de programas y de acciones en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. En estos artículos, pues señalo que tanto el Atlas Nacional de Riesgos como los atlas municipales y estatales deben de estar mostrando las zonas de riesgo para la población, para el patrimonio público y privado, para que esto sirva a las autoridades para regular la edificación, dice la Ley de Asentamientos Humanos. E inclusive tiene un artículo que señala que es un delito grave, pues permitir construcciones en lugares donde no se haya hecho un análisis de riesgos y no se haya tomado en cuenta lo que señalan los atlas de riesgos. Este artículo, pues lo mismo, pues, dice que tiene que venir las zonas de peligro y de riesgo en estados y municipios para la autorización de cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura o asentamientos humanos. Desde aquí ya vemos el enfoque que tiene. Si va a ser en la construcción de edificación, de equipamiento urbano, de infraestructura estratégica, pues estamos hablando de que hay que hacer fuertes inversiones y hay que hacerlas en zonas que no sean de riesgo o implementar medidas de mitigación. Y finalmente este último artículo pues dice que para aquellas zonas que ya se determine que la población está asentada en zonas de riesgos, pues deberá de llevarse a cabo una realización de obras para mitigar el riesgo al que esté expuesto la población y sus bienes. Es así que el objetivo del Atlas Nacional de Riesgos es dotar al país de la información sobre los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Esto es cómo se comportan los peligros. Aquí vemos en la imagen las tres variables que conforman el riesgo: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El peligro definido en la ley como la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos con cierta intensidad en un cierto tiempo, porque pues esto se refiere en el caso de los fenómenos naturales, geológicos, hidrometeorológicos, como sería un huracán, pues no es lo mismo que impacte un huracán de categoría 1 que 3 o un huracán de categoría 5. Lo mismo que un sismo que se presente de una magnitud de 3 o de 6 o de 7, ¿no? Entonces, tiene que ver con la intensidad, cada cuando se presentan. Entonces, este comportamiento que tienen los fenómenos, los cuales van a representar diferentes peligros, porque en el caso de los huracanes, pues el fenómeno es los ciclones tropicales, pero los peligros pues puede ser la lluvia o puede ser las inundaciones, puede ser el viento, la marea de tormenta, en fin. Esto debe de estar contenido en los atlas, lo mismo que los bienes expuestos. ¿Quién va a recibir el impacto de estos fenómenos? ¿Quién se puede ver afectado? Por supuesto, en principio, la población y el diferente equipamiento, escuelas, comercios, industrias, hoteles, caminos, puentes, en fin, todos los bienes expuestos que están en las zonas del impacto de los fenómenos. ¿Y cuáles son su susceptibilidad a ser dañados? Que este es en el concepto de vulnerabilidad.
Y aquí la vulnerabilidad, pues sabemos que hay vulnerabilidades sociales, económicas, culturales, ideológicas, en fin. Pero en particular quiero resaltar que en el caso de los atlas nos interesa mucho la vulnerabilidad física de las edificaciones, de la infraestructura, de la escuela, y esto tiene que ver con que estén bien construidas. Y aquí viene otro factor que tiene que ver con los reglamentos de construcción y la normatividad. Entonces, estos tres factores, tres elementos claves y que conforman el riesgo deben de verse reflejados en el atlas. Aquí vemos en estas imágenes, pues el riesgo es altísimo en cualquiera de las dos imágenes, y si en el caso de la imagen del lado derecho, esa población, cada vez que hay un desbordamiento del río, periódicamente, cíclicamente, pues habrá que tomar medidas para evitarlo. Vamos a ver cómo los atlas de riesgos se pueden utilizar en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. Pues entendida esta como todo un proceso de toma de decisiones, de coordinación, de vinculación, de acciones, que está constituida por estas 8 etapas. Y es un cambio de visión de solamente como protección civil, lo que venimos ya desde hace años haciendo hincapié, de no solo enfocarse en la etapa de la atención, de la emergencia, del rescate a la población, de dotarla después del impacto de un fenómeno, de que sucede una emergencia o un desastre, de los insumos básicos, sino hacer una verdadera gestión del riesgo que implica y parte de conocer, identificar este riesgo. Cómo se construye, cuáles son los factores, y esto tiene que ver con el conocimiento necesariamente de los fenómenos y del peligro que representa. Llevar a cabo acciones de concientización con la población, definir acciones de prevención, de mitigación, por supuesto desarrollar programas de preparación para atender las emergencias cuando éstas se presentan, esta parte del auxilio a la población y muy importante las dos etapas, tanto de recuperación como de reconstrucción, porque los atlas son punto clave para no reconstruir, ya que pasó el fenómeno, ya que se pasó la emergencia, volvemos a reconstruir en el mismo lugar y exactamente igual, y lo único que estamos creando son las condiciones para el siguiente desastre cuando vuelvan a impactar los fenómenos. Entonces, los atlas los podemos utilizar en todas estas etapas. Ya que conocemos cómo se están comportando los fenómenos, en este caso de la imagen les presento una simulación de una inundación, en donde los atlas se deben de desarrollar de acuerdo con lo que señala la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, con sus veintitantos anexos, en donde vienen las metodologías, donde se hacen las referencias y viene la bibliografía, diferentes estudios, para llevar a cabo el trabajo técnico y científico que deben de llevar los atlas para definir este tipo de escenarios. En este caso les ejemplifico una inundación, donde tenemos que ver cuál es la altura del tirante del agua, cuál es la velocidad, combinar estos dos y ver cuál es la severidad de la inundación. Y entonces esto nos va a permitir saber cuál es la población que se puede ver afectada, o que ya habita ahí, que ya está ahí y que tenemos que desarrollar medidas de prevención y de mitigación para evitar la pérdida, en principio, de vidas humanas y de pérdidas económicas altísimas. Ya que sabemos también cuáles son los fenómenos que van a impactar en nuestro territorio, pues podemos desarrollar los planes de atención de emergencias. Y aquí les ejemplifico con los fenómenos químico-tecnológicos, que realmente muchas veces no prestan atención y son la parte que más adolecen en los atlas de riesgos y que son sumamente importantes porque se presentan de manera constante y tienen una complejidad en su atención. Las sustancias químicas peligrosas son muy diversas. En el caso de inundación no tenemos más que agua, pero acá sí tenemos que saber ante qué nos vamos a enfrentar y no se puede atender una emergencia con cloro, con amoníaco, con un óxido de etileno, qué sé yo, con un equipo de bombero o con una mascarilla común y corriente o con nuestro equipo de nuestra vestimenta de trabajo. Tenemos que tener
una preparación y un equipo de protección personal. Tenemos también que, de acuerdo con la información que nos está dando el Atlas, pues vamos a tener que designar recursos para hacer obras de mitigación que le llamamos obras estructurales, ¿no? Que requieren infraestructura. Son muy importantes los atlas también para considerar en el desarrollo de los reglamentos de construcción. Esto es fundamental, el contar con reglamentos de construcción y normas complementarias para la edificación. Y como les señalaba, la reconstrucción después del desastre debe de tomar en cuenta las zonas que no sean de riesgo que nos deben de señalar los atlas. La función más importante de los atlas es proporcionar información básica para llevar a cabo los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Con esta visión de gestión del riesgo, de reducción del riesgo, son fundamentales los atlas. Entonces, vemos que hay que coordinarse las áreas que tienen el atlas de riesgo con las áreas de ordenamiento, de planeación urbana y de construcción dentro de los municipios. Y por supuesto nos deben de apoyar para hacer inversiones seguras. Vamos a invertir en un hospital, en una escuela, en un puente, en una carretera, pues tenemos que considerar que sean en zonas que no sean de riesgo, que es difícil encontrar algo que no tenga el impacto de algún fenómeno, pero de ahí determinar cuáles son las medidas de mitigación que se deben de considerar dentro de la construcción de las obras. Las entidades federativas con su atlas de riesgos que no tenga una antigüedad mayor a 5 años es uno de los requisitos que se les pide para solicitar recursos al fondo preventivo, para llevar a cabo estas obras de prevención que puedan ustedes ya definir y jerarquizarlas de acuerdo con los atlas. Uno de los requisitos para acceder al fondo es contar con su atlas estatal de riesgos, como les señalaba, no mayor de 5 años. Los atlas se vinculan con acciones de inversión porque de inicio el atlas es ya por sí mismo una inversión. Hay que destinar recursos que muchas veces las autoridades no ven con claridad cuál es la utilidad de un atlas o de invertir a cambio de llevar a cabo una obra que pues hay que decirlo con todas sus letras, que sea visible, ¿no? Para la población, que lo puedan considerar el hecho de invertir en otras acciones, no en un atlas que en principio no es tan tangible, cuál va a ser su utilidad. Y para esto, entonces, los atlas son instrumentos que requieren recursos, tiempo y gente muy capacitada. Y aquí sí es el consejo para estados y municipios. Ustedes pueden desarrollar directamente sus atlas. Si no, tendrán que contratar el servicio de una universidad, de un instituto tecnológico o de una consultoría. Y aquí tienen que verificar que cuente con el personal capacitado en las diferentes áreas que se requieren. Se requieren ingenieros, se requiere gente que sepa de geología, de geofísica, de estructuras, de ingeniería civil, de ingeniería química, de hidrología, de hidráulica, no solamente gente que sepa hacer mapas bonitos. Allí sí tengo que decírselos. Gente que sepa el manejo de los sistemas de información geográfica, puede ser un mapa muy bien hecho, muy bello, muy llamativo, pero ¿qué hay atrás de ese mapa? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo categorizaron ahí las zonas? ¿Cuáles son los conceptos teóricos? Entonces es importante que los recursos que van a invertir en un atlas los inviertan de manera adecuada. En lo que buscamos en los atlas, les decía, el Atlas Nacional de Riesgos es a nivel nacional y también tiene algunos fenómenos a escala regional, a nivel estatal, y queremos que lleguen, cuando hacen sus atlas de riesgos a nivel municipal, pues que lleguen a un nivel de detalle mucho mayor, que no sean los atlas de riesgos recortes nada más de la información. Por supuesto que es importante que utilice la información que está en el Atlas Nacional de Riesgos, pero que desarrollen trabajo que lleve a un mayor de detalle a nivel municipal. Dentro de las acciones de inversión, definitivamente está el desarrollo de obras preventivas,
como pueden ser construcción de colectores pluviales, de redes de drenaje, muros de contención, desasolve de ríos y drenajes, que además está dentro de las funciones. O sea, un municipio debe de dotar a la población de agua y del desalojo de aguas residuales, de las aguas pluviales, y debe de contar con un drenaje adecuado que va relacionado con evitar inundaciones en las localidades. Lo mismo que el desasolve de ríos y drenajes. Todo esto cuesta, sí, pero cuesta mucho menos que atender una emergencia. Ya lo saben que mínimo se considera que por cada peso invertido en prevención se gasta de 7 a 14 pesos en atender la emergencia. Otro tipo de obras preventivas, de acuerdo a lo que señalen los atlas y a los estudios que se lleven a cabo, pues habrá a lo mejor que invertir en el reforzamiento de edificaciones, en hacer cárcamos de bombeo, de las ventanas antihuracanes, de aquellos que tengan el impacto de estos fenómenos, y otras acciones de inversión muy importantes, además de las obras de construcción, es invertir en capacitación de su personal, en capacitación para entender los atlas, en capacitación para atender las emergencias, y ya hay que invertir en esto. Hay que invertir, como lo señalaba, en el equipamiento. Hay que tener equipo para atender incendios, para atender fugas, derrames de productos químicos, para la atención de incendios forestales, de equipamiento para desalojar el agua en caso de inundaciones, para la recolección de todos los residuos que quedan después de los desastres y de las emergencias. También una parte importante es invertir en instrumentación. Es importante si se requiere de instrumentación de las edificaciones, o si se requiere instrumentación para ver el nivel de los ríos, el monitoreo meteorológico también, las condiciones climatológicas y cómo nos pueden afectar. En la restauración ambiental es tal, no solo la reforestación, sino recuperar el ambiente que hace por sí solo su labor y nos ofrece una serie de beneficios ecosistémicos muy, muy importantes. Restaurar manglares, pantanos, porque ellos hacen su propio labor de regulación, por ejemplo, en el caso de las inundaciones. Entonces habrá que invertir en estas acciones de restauración. Y por último, les señalo la vigilancia y supervisión. Si vamos a tener un reglamento de construcción, tenemos que vigilar, tenemos que supervisar que las acciones se lleven a cabo, igual que en la imagen de extrema derecha que les pongo, la imagen de abajo. Muchos estados pues sí cuentan con su C4, su C5, donde están monitoreando todo lo que pasa en su territorio, y eso pues también requiere de una inversión. ¿Cuáles son las dificultades a grandes rasgos que vemos que se presentan? O sea, ¿por qué no logramos nuestros objetivos? Sabemos que esta parte política de los planes y programas sexenales no siempre implica continuidad en las acciones. Hay cambios de gobiernos, llegan con una nueva visión, ya no hay una continuidad en lo que se venía haciendo, ni hay necesariamente, no hay una vinculación. En la gestión integral de riesgo tienen que participar todos los sectores, todas las dependencias, porque no todo es responsabilidad de Protección Civil. Si el sector salud va a ser un hospital, tiene que considerar la gestión del riesgo para que esa infraestructura sea segura y permanente en el tiempo. Es una infraestructura estratégica que tiene que quedar en pie y funcionando después de una emergencia. Entonces tiene que haber una vinculación. Y eso lo señalo en tercer punto, con la falta de coordinación entre las dependencias a nivel federal, estatal y municipal. Si no hay una buena coordinación, como les decía, con las áreas de ordenamiento territorial y urbano que tienen su propia función, si no se vinculan, si no toman en cuenta los atlas de riesgos y a las demás dependencias, pues por eso empezamos a hacer acciones en las que toda esta toma de decisiones a largo plazo, también mal tomadas, generan condiciones de riesgos. Vemos un factor también importante, este cambio constante de autoridades y de funcionarios a nivel estatal y municipal, que el capacitarlos, el que aprendan, el que sepan de estos temas, pues es constantemente se tiene que hacer, porque tampoco hay una continuidad. La legislación es incompleta.
Hay falta de sanciones, sí, señala el artículo 83 que es un delito grave, pero si no está penalizado, pues ¿qué pasa? No están armonizadas las leyes y los reglamentos. Definitivamente hay una reducida inversión en prevención y en mitigación desde el nivel federal. Sentimos que hay mucho desconocimiento, desinterés. O sea, ¿para qué sirve un atlas? ¿Para qué voy a gastar en él? ¿Cómo le puedo decir a la población que gracias a que tomé acciones preventivas no ocurrió el deslave, no se murieron? Eso es difícil de promocionar. No se toma en cuenta y también hay poca participación de la sociedad y cuáles son sus necesidades. Y para mí también es una parte muy importante esta limitada incorporación del conocimiento histórico, ancestral. La gente habita el territorio, la gente sabe qué es lo que le duele, la gente sabe y puede señalar dónde ocurren constantemente los problemas y deben de ser tomado esto en cuenta. Muchas veces llegan autoridades que aunque nacieron, no son oriundas del municipio del estado, pero han vivido en la capital o en otros lados y desconocen el propio territorio. Hay que incorporar este conocimiento. Y los desafíos que tenemos y tenemos nosotros también que impulsar y enfrentar es el generar atlas de riesgos que sean verdaderamente de utilidad para las autoridades. Y de entrada tienen que entender, tienen que saber qué es lo que significa ese mapa, esa variable, eso que viene allí, tiene que ser de utilidad para los tomadores de decisiones, para que efectivamente este instrumento sirva de manera inteligente a la planeación del territorio y a la prevención de desastres. Tenemos que consolidar el vínculo que tenemos con diferentes instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal para incorporar la información que por ley tienen las atribuciones, las dependencias de generar y que debe de verse reflejado en el Atlas Nacional de Riesgos y actualizado. Tenemos que buscar también priorizar la elaboración de atlas de riesgos no solamente a nivel municipal, sino a nivel regional o con este concepto de cuenca y sobre todo de cuenca hidrológica, que no comportamiento de lo que pasa en la cuenca aguas arriba viene a repercutir aguas abajo y no debería de ser la limitante político-territorial de que este municipio hace lo suyo y este hace otra cosa, porque se debe de tomar en cuenta este concepto de cuenca y desarrollar estos instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con componentes de gestión integral de riesgo y que efectivamente se estén tomando en cuenta los atlas de riesgos. Ya con esta termino y esta imagen les quise poner que es de la zona arqueológica de Ekbalam en Yucatán, de la cultura maya que floreció por ahí del año 2000 a 1500 antes de Cristo. Y si ustedes ven, hacen el estudio y sobreponen dónde se desarrollaron las ciudades mayas, no las hicieron en zonas inundables, no las hicieron en zonas de impacto de huracanes, en zonas de incendios forestales, y el mar Caribe es, desde que está este planeta, es formidable, pero no desarrollaron allí sus ciudades. Estas culturas sabían gestionar sus riesgos y deberíamos de aprender de ellos. Muchísimas gracias.